Bienvenidos a Formación Mecanizado. Soy Víctor Zaragoza, soy fresador desde hace ya varios años y en 2020 creé formacionmecanizado.com. Para aquellos que no conozcan formacionmecanizado.com, es un blog en el cual he ido explicando diferentes procesos de mecanizado, herramientas de medición, herramientas de corte y máquinas herramientas. Además también controles CNC. He estado explicando todos estos procesos de una forma clara, dinámica y concisa. Y todo fue a raíz de que cuando estaba haciendo el grado superior de mecanizado se me hacía muy pesado, sobre todo el tema de la teoría. Tenía que estar leyendo los libros varias veces hasta que me quedaba con las cosas y demás, y directamente pues ya estaba viendo que esto había que darle una vuelta de tuerca porque se hacía muy pesado. De hecho, además, cuando te pones a leer algunos libros, sobre todo ya con varios años de antigüedad, se hace muy pesado. Así que ahora directamente vamos a dar un paso más y estamos ya directamente aquí en YouTube. Antes de comenzar explicando en qué va a consistir este canal de YouTube, quiero dar las gracias desde aquí a Mecánica Brañosera, empresa en la cual vamos a estar realizando esta serie de vídeos aquí en sus instalaciones. Lo siguiente que quiero decir es que también quiero dar las gracias a todos esos centros de formación profesional donde se encuentran alojados algunos de nuestros artículos, tanto en universidades del país como en centros de formación profesional, incluso en algunos lugares del extranjero, sobre todo de Latinoamérica, que tenemos bastantes seguidores. Y nada más, y ahora pues directamente aquí en YouTube vamos a estar explicando diferentes procesos de mecanizado, herramientas de medición, herramientas de corte, detalles técnicos de máquinas y mucho más, directamente aquí desde el propio taller. Como veis, a mis espaldas tenéis la fresadora Correa Norma MG25 de 6 ejes, fresadora en la cual llevo ya trabajando desde hace ya varios años aquí en Mecánica Brañosera. Aparte de estar hablando de detalles técnicos y explicando diferentes aspectos en esta fresadora, vamos a estar viendo diferentes tipos de máquinas. Gracias a que aquí en Mecánica Brañosera tenemos un gran abanico de máquinas y todas prácticamente nuevas. Y creo que para una persona que le guste el mundo del mecanizado como yo, o como puede ser tú, o como puede ser cualquier persona, creo que le va a resultar muy interesante todo el contenido que vamos a realizar aquí en Formación Mecanizado, ya que mucho del contenido que vamos a hacer directamente no lo hay en YouTube. Así que quédate por aquí porque vamos a estar explicando aspectos muy interesantes y muy importantes que te pueden ayudar en tu día a día, porque vamos a estar explicando desde nivelar piezas, a cómo escuadrar piezas, a centrar piezas, a cómo amarrar piezas, cómo utilizar diferentes aparatos de medida para verificar los trabajos que hacemos en la fresadora. Vamos a estar explicando también diferentes herramientas para coger orígenes, tanto una bailarina, una sonda, un palpador 3D y mucho más. Todo esto lo vamos a estar explicando a pie de máquina. Y nada más, decirte que si te gusta el mundo del mecanizado tanto a un nivel profesional como a un nivel usuario o como hobby, o como que por ejemplo eres una persona que acaba de terminar un grado medio de mecanizado o un grado superior o una ingeniería mecánica, si quieres saber más conocimientos sobre estos procesos, pues quédate por aquí porque en breves vamos a comenzar con el canal. Y nada más, decirte que esperamos que te resulte interesante y que nos acompañes aquí en esta nueva aventura. Hasta pronto.